Bien, vamos a empezar. Primero que nada, bueno, mañana grabarme viendo el video y tratando de comentar por encima y monto eso en la página. Antes de comenzar la clase cambié el micrófono y cuando cambié el micrófono no modifiqué en el OBS el cambio de micrófono y bueno, lastimosamente ustedes me podían escuchar en la llamada, pero no se estaba grabando en el OBS, ¿ok? Déjenme cerrar esto para que no fastidie. Entonces, nada, vamos a tratar de empezar. Hay unos nombres que son nuevos. Bien, hasta ahora, ok, vamos a colocar esto aquí. Creo que aquí no molesta mucho. Ok. Hasta ahora hemos visto básicamente em, cómo intentar en aprendizaje supervisado. Recordemos, aprendizaje supervisado simplemente es tenemos nuestros datos, tenemos una posible salida de los datos y buscamos conseguir una función que da una posible entrada de todos estos datos disponibles. Normalmente decimos que es una fila. Si quisiéramos pudiese ser una columna, simplemente notación. La idea es tratar de conseguir una función que trate de predecir. ¿Okay? Esto también, ojo, predecimos también una fila de nuestro vector de valores que entre comillas conocemos, ¿no? Pero no hemos hablado mucho de la conexión que hay entre probabilidades estadísticas en el sentido de, en realidad, desde el punto de vista de probabilidades, qué está sucediendo acá, ¿no? Entonces hay un libro bastante famoso de Larry Wasserman que, bueno, este libro es el que usa la mayoría de los cursos en Europa y en Estados Unidos para dar las clases de teoría de probabilidades que ustedes me imagino que habrán usado o el Cormen o el otro era, no me acuerdo cuál era el nombre que usaba Adrián en probabilidades, luego me voy a acordar y se los comento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar de entender este pequeño diagrama. Yo lo modifiqué un poco, lo vamos a ver la modificación, vamos a tratar de ver primero el diagrama básico. Empezamos por la izquierda, ¿no? En teoría, ¿ok? Tenemos una población, nuestro objetivo es intentar conseguir este tipo de modelos que intenten de alguna manera predecir qué está sucediendo con la población. Entonces, para que todo este marco teórico tenga sentido, uno asume siempre que hay un proceso generador de los datos. Esto más o menos sería como tenemos la realidad, en la realidad hay diferentes variables aleatorias que están ocurriendo que generan datos, generan cosas. Por ejemplo, si queremos hacer una elección, la tendencia de voto de la población es el proceso que está tratando de generar los datos y yo los puedo recopilar si hago un exit poll. También puede ser, por ejemplo, las personas que entran al estadio de fútbol por unidad de tiempo, el proceso generador es, bueno, la gente está intentando ir al estadio, hay un interés por ir al estadio y yo tengo mi proceso o tengo mi manera de obtener mis datos. En el caso de, por ejemplo, de fútbol puede ser que las máquinas cuando uno entra al estadio cuenta cuántas personas están entrando, pero entonces luego entradas vendidas no es lo mismo que la cantidad de gente que va al estadio porque los equipos venden abonos, no necesariamente todos los abonados van. Entonces, bueno, hay siempre diferentes maneras de ver lo que intentamos hacer desde el punto de vista de, bueno, de aplicaciones de la vida real. El objetivo de, por ejemplo, si fuese alguien de un equipo profesional de béisbol, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, los Yankees tienen mini eventos en donde le regalan a los primeros 10.000 fanáticos un premio. Entonces, bueno, qué tan probable es que estos 10.000 premios la gente los vaya a ir a agarrar de verdad? Si la entrada promedio en un juego de los Yankees es de 30.000 personas, con probabilidad uno van a venir al menos 10.000 personas y simplemente no van a perder el dinero asociado. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que uno puede pensar. La idea fundamental en el caso de los Yankees es tratar de predecir cuánta gente va a ir al estadio. Pero hay un proceso generador, ¿ok? Que si tuviésemos un oráculo, fuésemos Dios, entenderíamos exactamente lo que está sucediendo y no necesitaríamos predecir absolutamente nada. Entonces, este nexo entre ese proceso teórico, como si fuésemos un oráculo, y
ver la realidad, intentar conseguir modelos para predecir la realidad, es justamente la diferencia que hay entre probabilidades y estadística, y lo podemos ver básicamente como toda el área en donde estamos pensando que tenemos un oráculo y es todo teórico y tenemos un marco controlado de hipótesis iniciales para poder realizar cálculos, es el área de probabilidades que vemos justamente en la materia. Vemos variables aleatorias, vemos valores esperados de variables aleatorias, vemos la varianza de variables aleatorias y cierto tipo de aplicaciones con el uso de variables aleatorias. Luego está la parte de, ok, cuando yo tengo la realidad y tengo los datos disponibles, ok, ¿cómo yo hago para intentar predecir la distribución, por así decirlo, poblacional que sí existe o que debería estar disponible? En ese caso, ok, entra el área de estadística y luego dependiendo de qué libro lean o la preparación de la persona que está escribiendo, lo llaman inferencia, nosotros lo llamamos aprendizaje automático, hace 10 años lo llamaban minería de datos, en estadística lo siguen llamando estadística. Entonces, bueno, aquí incluso se decidió que el nombre de la carrera para ellos era estadística y probabilidades es simplemente un tema de la carrera, cuando la carrera se pudo haber llamado licenciado en probabilidades, fue simplemente una decisión de cómo se llamaba a la ciencia. Entonces, en general, la idea fundamental es entender que jamás vamos a ser capaces de predecir de manera exacta esto, porque no somos dioses, no podemos tener absolutamente toda la información para poder tener modelos que sean infalibles. Un ejemplo claro es, bueno, en el caso de regresión, incluso cuando decimos que Y se puede escribir como X por beta, siendo beta el modelo y X la matriz de datos, más un epsilon que sería un ruido, ¿ok? Si lo vemos punto a punto, esto sería simplemente, podemos voltear la idea y decimos que la Y de una persona es el modelo traspuesto multiplicado por la fila asociado más un ruido. Entonces, la idea justamente de entender qué está sucediendo con la parte poblacional es asumir justamente que este ruido nunca vamos a ser capaces de modelarlo. Entonces, claro, el ruido pudiese ser un conglomerado de cosas. Puede ser ruido de medición, puede ser, en el caso de encuestas es súper famoso, hay un ruido de si las personas quieren o no responder a la encuesta sin tener miedo a la repercusión de lo que están diciendo. El caso más famoso fue en los exit polls de la primera vez que ganó Trump. La mayoría de las personas pro Trump o decían que no estaban a favor de él o simplemente no decían absolutamente nada. Y las predicciones de los exit polls, cuando estaba, creo que la otra candidata era Hillary, no me acuerdo muy bien si era Hillary o no. Este ruido, ¿ok? En el cual es bastante complicado medir si las personas están mintiendo o no. Es justamente parte de todo el proceso en el cual es complicado modelar lo que queremos hacer. Entonces, ¿nosotros qué asumimos en nuestro curso? Bueno, asumimos que esto es algo que no podemos controlar e intentamos hacer las cosas con lo que dentro de las pequeñas posibilidades que tenemos de modelado, sí pudiésemos hacer. Si empezamos a agregar, ¿ok?, componentes que son complicadas de entender o cuyos datos incluso es imposible que tengamos, evidentemente el problema no va a ser factible, no vamos a poder nunca tener una buena aproximación de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, como yo lo modifico un poco, ok, este gráfico que me parece un poco sencillo, ¿cómo lo modifiqué un poco para el curso cuando lo estamos dando? Asumamos siempre que tenemos un proceso que genera los datos. La idea fundamental es siempre pensar que este proceso, ok, no lo podemos controlar, pero ¿dónde sí podemos controlarlo? En la parte de investigación. Yo puedo decir, ok, asumamos que esta población tiene una distribución normal con media 0 y desviación estándar 2. Si yo asumo, ok, que la población tiene esta distribución y la desviación estándar, ok, lo colocamos en 2, esto sí ya yo puedo decir, ok, dado que esta es la suposición que tengo, ok, ¿cómo yo puedo hacer investigación asumiendo que pasa esto y quiero que así yo calcular la esperanza de la variable, quiero calcular cuál es la varianza, ¿ok? O ciertas cosas en donde uno tiene que definir suposiciones, hipótesis y obviamente lo hacemos para intentar expandir la teoría acerca de el área de estadística, ¿ok? ¿Qué pasa? En la vida real, por así decirlo entre comillas, ¿ok? En realidad lo que tenemos acceso es a esta zona de acá. ¿Okay? Tenemos datos que podemos observar y a partir de esos datos, que es justamente lo que estamos haciendo nosotros, intentamos
crear estas funciones, ¿ok? Que son simplemente aproximaciones de la posible realidad. Entonces, hay incluso teoremas que ustedes vieron, teorema del límite central, teorema de grandes números, en donde dice, asumamos que tenemos una muestra de dimensión infinita. Entonces, en el límite esto se va a parecer a la distribución poblacional. Todas esas cosas que estaban haciendo cuando hacían teorema del límite central y ley de grandes números, justamente es bueno, no es el nexo, sino es un ejemplo de nexos entre cuando yo tengo datos de la realidad y los quiero tratar de llevar a la parte teórica, ¿ok? Justamente por eso el curso se llama, ¿ok? Antes eran dos cursos, el Pegasus lo cambiaron, creo que es 5 años antes que yo entrara a la universidad. El curso se llamaba, antes era un curso de probabilidades y un curso de estadística. Y nosotros simplemente al final tenemos un curso que se llama probabilidades y estadística, ¿ok? Pero son dos cosas diferentes. No necesariamente quiere decir que no estén conectadas, pero son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro curso? Nosotros obviamente nos vamos a intentar enfocarnos en esta parte cuando tengamos los modelos, pero esos modelos han sido verificados siempre utilizando suposiciones, hipótesis o teoría del área de probabilidades o no. Puede ser también que sea del área de lo que se llama aprendizaje estadístico, o puede ser que sea el área de ingeniería eléctrica, la gente de señales, ¿ok? Hay muchas cosas donde uno puede agarrar componentes o resultados matemáticos para intentar usarlos en nuestra área, ¿ok? Pero nosotros nos enfocamos tenemos datos observados y no solamente tenemos los datos observados. Por lo general, cuando los tenemos, toda esta parte de errores de medición, errores de que la gente me está mintiendo o no, posiblemente estoy pensando que estoy haciendo un estudio con cierta distribución, en realidad es una completamente distinta. Ese tipo de cosas, si bien tenemos que ser conscientes de que están sucediendo, obviamente no podemos detenernos y decir, ok, si yo no puedo predecir exactamente cuál es el error de medición que tiene el voltaje de un computador para medir si se va a apagar o no, o sea, ese tipo de cosas no podemos enfocarnos tanto, porque si no obviamente nunca pudiésemos modelar absolutamente nada. ¿Qué sucede? Empezamos siempre de suposiciones bastante sencillas. Digo, ok, existe una relación lineal entre lo que tengo, ok, y el posible modelo que yo pueda conseguir y veo si puedo predecir bien o no. Esto no sirve. Bueno, uso modelos un poco más complejos. ¿Cuáles? Redes neuronales, árboles de decisión, bosques aleatorios, lo que sea, no importa cuál sea los modelos. Pero empezamos con una base bastante sencilla para luego intentar generalizar si funcionan mal las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos datos? Podemos obviamente transformarlos, simplificarlos, incluso agregar suposiciones, y eso normalmente como son en casos de ejemplo. Ya hablamos de la parte de procesamiento de datos, hay muchas maneras en las cuales podemos procesar datos. En la parte de minería, lo hablamos hace 2, 3 clases, no me acuerdo. Si tengo mis datos, yo puedo, ¿qué tipo de decisiones pudiese yo tomar de mis datos? Ok, imagínense que escribimos los datos como, ok, columnas. Yo pudiese tomar la decisión de decir, ok, de todas mis columnas disponibles, quiero tomar nada más 2. Esa pudiese ser una posible manera de modificar mis datos. Entonces, proceso mis datos y digo, ok, de todo lo que tengo disponible, nada más quiero 2. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas posibles razones por las cuales hacer esto. Puede ser que cueste dinero, ok, conseguir los datos. Entonces, bueno, de los 100 que pudiese medir, si cuesta $1.000.000 medir los 100, son $100 millones por cada, para poder tener todos los datos. Tengo de dinero disponible 3, nada más puedo conseguir 3 de las columnas. Entonces me interesa saber cuáles son las 3, entre comillas, más valiosas. Otro tipo de decisiones que podemos tomar, bueno, si vemos el problema como, en realidad, en vez de verlo como columnas, si no lo vemos como filas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles de las personas o entidades disponibles en realidad me interesan para el modelo que yo quiero construir? Por ejemplo, si queremos predecir la intención de voto, en lugares en donde la población tiene un pensamiento un poco más homogéneo, necesitas menos cantidad de personas para predecir la intención de voto. Si estás en Nueva York, necesitas una cantidad un poco más elevada de personas para poder predecir las elecciones, porque es un poco más heterogénea la población. Entonces, si puedo predecir la intención de voto con menos personas, gasto menos dinero recogiendo los datos, en consecuencia, y funciona relativamente igual el modelo. En consecuencia, bueno, estoy ahorrando un poco de dinero y tengo una predicción igual bastante buena.
Otro tipo de asunciones, bueno, incluso en la parte de regresión podemos asumir, de suposiciones, podemos asumir que la relación entre la y y la x es lineal y hago regresión lineal. Hay n cantidad de ejemplos. Aquí les estoy dando una pequeña parte de los posibles ejemplos. Incluso hay un ejemplo famosísimo en regresión. Podemos incluso aumentar las cantidades de características. Tengo disponibles dos. Creo a partir de estas dos, tres nuevas. ¿Ok? Entonces tenía nada más dos, ahora tengo tres. En teoría, bueno, debería, si tengo más información disponible, en teoría debería funcionar un poco mejor el modelo. Entonces, bueno, a partir de ese proceso en el cual modificamos los datos, imaginemos que tengo mis datos X y los modifico, simplemente le aplico una función T. T puede ser cualquier cosa, agregar columnas, modificar las columnas, normalizar las columnas, lo que queramos, ¿ok? Luego que yo tengo los datos modificados, aplico toda la parte teórica para tratar de conseguir el modelo que luego que recibe esos datos modificados intentamos tener nuestra predicción, ¿ok? Entonces, ejemplos básicos. Teoría de probabilidades, ¿ok? Tengo mi variable aleatoria X. ¿Qué uno puede hacer con las variables aleatorias? Por ejemplo, puedo medir cuál es el valor esperado de una variable aleatoria X. Si asumimos, por ejemplo, que es discreta, recuerden que la esperanza era simplemente la suma para todos los valores que están dentro del rango de la variable. Aquí, bueno, vamos a utilizar R nada más, el rango de la variable aleatoria X, ¿ok? Tal que hacemos X multiplicado por la probabilidad de X, ¿ok? Esto me da el valor esperado de una variable aleatoria. Por ejemplo, si estamos lanzando una moneda, ¿ok? Perdón, un dado. Tengo 6 posibles, bueno, si, obviamente si el dado no está cargado, etc. Ese es el tipo de cosas que en el proceso generador de datos tenemos que asumir. Si el dado está cargado, obviamente no sabemos cuál es la probabilidad de cada una de las caras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumimos, ¿ok? Asumimos suposiciones, asumimos que el dado no está cargado, entonces ya sí puedo hacer este cálculo. Y sería simplemente, si no me equivoco, 1 sobre 6 desde 1 más hasta llegar a 6, ¿no? Esto debería dar 3,5 si no me equivoco. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria lanzar un dado, ¿ok? Es 3,5. ¿Dónde entra estadística? Ok, imagínense que no sabemos cómo calcular la esperanza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, agarro mi dado, lo lanzo 1000 veces. ¿Ok? Lo lanzo 1000 veces. Y para cada una de las posibles salidas, simplemente la sumo todas y la divido entre 1000. Este valor se debería parecer a 3,5. ¿Ok? Entonces, el cálculo teórico exacto es probabilidades. Tratar de aproximarlo es estadística. ¿Ok? Eso es lo que necesito que siempre tengamos en mente. ¿Ok? Ya vas que hay alguien que tiene que entrar aquí en la llamada. Ok. En algunos casos voy a usar componentes de probabilidades que me ayudan a hacer algo. Incluso en este caso de regresión logística vamos a utilizar un área que se llama la función de verosimilitud para tratar de conseguir la función de pérdida. ¿Ok? En algunos casos uso teoría de probabilidades, en otros casos uso estadística. Lo importante es que entendamos esto que está sucediendo. Siempre nos enfocamos en los datos observados. Por lo general es bastante complicado que en aplicaciones reales nos enfoquemos en el proceso, ¿ok? Tenemos datos, buscamos una función a partir de esos datos y luego usamos esa función, evidentemente, para lo que queramos hacer. Razón por la cual, aquí ya hablando un poco en la parte de negocios del área, los que tienen más dinero o los que tienen el poder en el mercado son las personas que tienen datos o las empresas, que son como 10 nada, Google, Facebook, OpenAI, la gente de Anthropic, etc. La parte de investigación teórica, ¿ok? Todos los papers por lo general son open source o pagas un fee bastante reducido para intentar tener la teoría. Entonces lo que tiene más valor, aquí ni siquiera doy un adverbio, no sé si lastimosamente o no, lo que tiene más valor es tener los datos. ¿Por qué? Porque esto es lo que no puedes reproducir de manera sencilla. Tener la realidad de los datos es un poco más complicada. Y como no podemos conocer la intención poblacional, si pudiésemos hacer esto, obviamente, si tuviésemos un oráculo y fuésemos omniscientes, no necesitaríamos predecir absolutamente nada. Bueno, vamos a la bolsa y empezamos a invertir y somos millonarios, ¿ok? Pero bueno, como esto es imposible de hacer por ahora, ¿ok? Nos enfocamos en, bueno, tener los datos. Por eso, incluso las grandes empresas liberan los modelos. Los modelos están disponibles. Uno los puede descargar de diferentes páginas, ¿ok? Si tienes suficiente dinero para montar un servidor, agarra los modelos de todas estas empresas y simplemente lo puedes reutilizar porque el dinero está aquí, no tanto en
crear los modelos. Pero bueno, como en este curso tenemos que entender cómo se crean, ¿ok? Hablamos un poquito de eso, ¿no? No tanto de la parte de negocio. Entonces, bueno, ahorita sí podemos, luego de este pequeño paréntesis, vamos a hacer ahora, ¿ok? Una introducción de clasificación. Entonces, como siempre, siempre les coloco la teoría, ¿ok? Y leemos y discutimos. Entonces, voy a utilizar esto para poder resaltar. Entonces, en clasificación, antes estábamos haciendo regresión, ¿ok? El objetivo va a ser el mismo. Buscamos una función, ¿ok? La única diferencia es que la función va ahora a intentar predecir sobre un conjunto que denominamos clase, cuya característica es que, bueno, lo puedo llamar C, pero en realidad lo puedo llamar como yo quiera. Lo importante es que ese conjunto sea discreto y sea finito. Es decir, yo puedo enumerar y obviamente la cantidad de veces que enumero es finita, de tal manera que, bueno, es más sencillo, obviamente, si no tengo infinitas posibilidades de salida. De hecho, bueno, aquí podemos ponernos un poco, no esotérico, sino a decir que si en realidad yo pudiese mapear las posibles opciones que yo tengo de un conjunto que es discreto, pero es infinito, estamos haciendo básicamente regresión, ¿ok? Pero bueno, no, eso ya es un poco más teórico, pero si es finito, que es nuestro objetivo, y discreto, obviamente estamos en el caso de clasificación. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviese una función f que intente predecir cuál es el color ojo, perdón, el color de ojo de un bebé dado el color de ojo de los padres. Imagínense que las posibilidades pueden ser marrón, azul o verde. Mi conjunto C es simplemente enumerar los posibles colores. Entonces las características que tengo disponibles es similar a lo que estábamos haciendo antes en regresión. ¿Okay? Tengo tengo posibles elementos de mi conjunto de datos. ¿Okay? Ahora, la diferencia es que la respuesta es cualitativa en el sentido, en vez de decir que tengo un número, ¿ok? Simplemente ahora mi respuesta va a ser marrón, azul o verde, ¿ok? Entonces, bueno, de ese conjunto de posibles salidas, ¿ok? La tarea entonces va a ser que esa función, ¿ok? Que podemos llamar c de x, si la salida c de x está dentro de las posibilidades, entonces f es un modelo de clasificación. Entonces, el siguiente paso es decir, ok, por ahora C, o el interés es que sea discreto y que sea finito. Si yo restringo la cardinalidad de finito y digo que el número de elementos de C es 2, estamos simplemente en el caso famoso de clasificación binaria. Pero simplemente binario es ¿por qué? Porque tengo dos posibilidades de salida, más nada. Como estándar, ¿ok? No necesariamente quiere decir que siempre es así, pero como estándar, cuando hacemos clasificación binaria, los valores de salida son o menos 1, 1 o 0, 1. Esto va a depender de los algoritmos que estemos usando. En algunos casos conviene que sea menos 1, 1, en otros casos conviene que sea 0, 1. Incluso podemos hacer una analogía con, bueno, porque los procesadores usan bits, ¿ok? Es similar, ¿ok? En el sentido de, bueno, en el enfoque de computación asumimos que es 0, 1, pero pudimos haber dicho siempre que fuese menos 1, 1. Simplemente son cosas de convención. En general, sí, les doy una idea. En general, sí, en la función objetivo me interesa hacer manipulaciones con el signo, uso el de la izquierda. Si me interesa manipular cuando es 0 o 1, utilizo el de la derecha. En este caso, en el caso de la clase de hoy, vamos a manipular un poco con 0 o 1. ¿Ok? Bien, entonces vamos a intentar, ya vimos el caso más sencillo posible de regresión, que es el caso de regresión lineal. Vamos a ver el caso más sencillo de clasificación, en el caso de clasificación binaria, que se llama regresión logística. Entonces, antes de entrar en pánico, okay, vamos a entender luego por qué utilizamos esta palabra antes de el modelo. Fíjense que dice regresión logística. Entonces, bueno, les estoy diciendo que estamos haciendo clasificación y la primera palabra que usamos es regresión. Vamos a entender por qué. Okay, vamos luego a entender rapidito por qué utilizamos el nombre regresión antes de la palabra logística. Y además vamos a entender por qué usamos la palabra logística, no tiene nada que ver con lógica y luego vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Qué sabemos hasta ahora en el modelo lineal de regresión? Entonces, recordamos, vamos a tratar de siempre hacer las cosas lo más rápido posible. Si queremos conseguir la función y asumimos que hay una relación lineal, cuando yo tenga la función dada una entrada, hago dos cosas, es lo mismo porque es conmutativa la operación. Puedo hacer x traspuesto por beta o beta traspuesto por x para algún elemento dentro de mi
conjunto de datos, ¿ok? En este caso, fíjense que digo que tiene n filas y p columnas. Recuerden que utilizamos siempre las dimensiones como yo quiera y de manera aleatoria para que no se concentren siempre en un solo tipo de nomenclatura. Lo importante en este caso es, para el problema de regresión lineal, tenemos una solución cerrada o analítica que llamamos ecuaciones normales y ya sabemos, ¿ok? Que es x transpuesto por x, la inversa, x transpuesto por y, ¿ok? Y luego sabemos que nuestro vector y es el conjunto de posibles salidas. Entonces, ¿cómo cambia esto en clasificación? ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diferencia. Entonces, aquí digo, la matriz de datos puede ser que sea la misma interpretación. Evidentemente, el cambio más importante es que la variable predecir, ahora en vez de ser cualquier número en los reales, ahora tenemos simplemente dos posibles salidas. O es 0 o es 1. Entonces, para entender más o menos lo que queremos hacer, ¿ok? Si quisiéramos hacer que nuestro modelo sea capaz de predecir o 0 o 1, tenemos esta función, ¿ok? E intentamos, ¿ok? Primero comenzar a trabajar con una función que se llama la función logística. Entonces, fíjense, la función logística tiene esta forma. La idea fundamental es que la salida de la función para ciertos parámetros, luego vamos a empezar a jugar con los parámetros, pero para ciertos parámetros tiene esta forma. Entonces, si nuestro objetivo es intentar que tengamos una función que luego de aplicarlo a la x me diga o es 0 o 1, la más sencilla para nosotros los computistas es bastante fácil de hacer. Es lo siguiente. Puedes hacer exactamente lo siguiente. Diría, si f de x es menor a un número, ¿ok? Se me olvida que no puedo... Ahorita vamos a hacer esto. Ok, si f de x es menor que un número, digo, ok, clase es igual a 1. Si no, digo clase es igual a 0. ¿Ok? Esto es válido. Esto es una función completa y absolutamente válida. Mi función me arrojaría números. ¿Ok? Defino yo un criterio. Y si la función es menor a ese criterio, digo que es la clase 1. En caso contrario, digo que es la clase 0. Esto es completo y absolutamente viable. ¿Ok? ¿Qué sucede con este criterio? Vamos a ver si a alguien se le ocurre cuál es el problema. Mientras voy a intentar mover No puede acá. haber incertidumbre. ¿Qué quieres decir? O sea, si usamos la función, o sea, es lo que pensé cuando mostraste la función de, si no recuerdo el nombre, la función de clasificación, que si quedaba en un valor muy cercano a cero, podría haber incertidumbre. Eh, no sé a qué te refieres con incertidumbre. Vamos a ponerlo aquí. Ok, Es tengo que no esta queda claro si es cosa. un cero o un uno. Ok, vamos a ver si te sigo. Esto, ¿cómo es el que me deja mover? Ok. Ok, imagínense que defino acá mi número. Vamos a llamar número n. Ok. Eh, está bien, sí. Vamos a hacerlo lo más sencillo. Vamos a poner que el número es cero. Ok. El número que para decir si pertenece a la clase es cero. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Si esto es x, y aquí tengo f de x, ¿ok? ¿Cómo sería la gráfica? Utilizando este criterio. O sea, habría un tope que es el número por el que puede pasar por arriba o por debajo, que es el tope. Supongamos entonces, supongamos que la función, pero tengo que primero definir la función antes de poder hacer otra transformación. Esta es la función, ¿ok? No importa lo que sea, esta es la función, ¿ok? Entonces, vamos a tratar ahora de graficar f de x. Este es el f de x, vamos a tratar de graficar lo que nos quedaría. Entonces, para aquellos valores que son positivos, ¿ok? El número digo que es 0, aquí coloco 1. Para aquellos valores que son positivos voy a tener 1, ¿ok? Para aquellos valores que son negativos voy a tener 0. Vamos a cambiar el color para no confundir mucho. Lo tenemos por aquí, ¿ok? ¿Qué problema tiene este enfoque? Si está escrito de esta manera, ¿ok? El número es 0. Aquí tengo que poner, si se acuerdan,
en Mate 1 colocábamos un valor aquí abierto y aquí uno cerrado. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué problema tiene esta función? Similar a lo que pasaba con el valor absoluto. Que no era derivable. Sí, ¿qué pasa en cero? ¿Cuál es el límite cuando x tiende por la izquierda? Cero, ¿verdad? Y cuando tiende por la derecha es uno. No son iguales, aquí hay un problema. ¿Ok? Aquí hay un problemita. Entonces, algo tan sencillo como... denme 2 segundos. ¡Ey! Ok. Algo tan sencillo como aplicar esta regla, ¿ok? No vamos a poder usar derivadas. Eso es lo primero que sucedería. Entonces, bueno, aquí ya es un problema. Es fácil en el sentido, bueno, tengo mi función, intento conseguir mi función, veo cuáles son mis puntos, mi nube de puntos, consigo esta función. Si tuviese este criterio, ¿ok? Y luego defino mi función de pérdida, no voy a poder derivar. Este criterio decisional tiene ciertos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Si bien no puedo derivar, la idea está ahí. ¿La idea cuál es? Bueno, yo voy a tener mi función. Vamos a tratar de colocar el color negro. Yo tengo mi función que está intentando tener un valor numérico de lo que estoy tratando de aproximar. Para algunos valores tienen que tratar de ir a cero, para otros tienen que tratar de ir a uno. Entonces, bueno, esta función, por cierto, se llama la función step. Es bastante conocida, sobre todo en ingeniería eléctrica, ¿ok? Que es, bueno, cuando quieres hacer un impulso o no quieres hacer un impulso, por ejemplo, es bastante similar la función step. Funciona también en la parte de filtros, transformadas en Fourier, etc. Entonces, la gente de ingeniería eléctrica, ¿qué hizo? Ok, bueno, yo conozco una función que aproxima esto, que se llama la función logística. Y la idea fundamental es, bueno, tengo una función que es una asíntota horizontal y luego cuando se acerca a un valor dado, sube abruptamente y luego va hacia al otro valor que yo quiero utilizar. Entonces, bueno, además, ¿qué pasa? Teníamos ya una área bastante importante de desarrollo en el cual yo puedo controlar muchísimas cosas. Yo puedo controlar cuál es el valor mínimo y máximo de la función logística. Yo puedo controlar en la parte en la cual se transforma de 0 a 1, yo puedo alargar o hacer stretching de esta función modificando nada más tres parámetros, que es esta L, esta K y este X0. Vamos a intentar ahora entender cómo podemos hacer estas cosas desde el punto de vista práctico y luego vamos a entender por qué es así. ¿Ok? Entonces, en el caso de regresión logística es bastante fascinante porque lo que sucedió fue que mucha gente conocía funciones que tenían esta forma que queremos hacer y luego la interpretación es, ok, bueno, luego que yo tenga esta función, que yo sé que para ciertos valores va a pegarse, disculpen la palabra, a un valor bastante bajo y luego se pega, ok, a otro valor un poco más alto, que es justamente lo que queremos. Queremos dar una entrada, poder discernir entre una clase u otra. Y luego, ok, luego que yo aplico mi función y tengo esta función, ok, luego quizás, luego que yo tenga la función final, quizás puedo aplicar este criterio decisional. Pero luego que la conseguí la función, ok, conseguí la mejor posible, utilizando la función logística, luego vamos a ver cómo se puede hacer. Y luego sí puedo, bueno, ok, quizás puedo aplicar esta función, pero luego que yo tengo, que soy capaz de resolver el problema de optimización. Entonces vamos a intentar entender qué quiere decir esto con hacer stretching o modificar el valor mínimo y máximo de la función. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que esta es la función que yo les quiero decir que quiero usar. Tengo obviamente para esta función un parámetro que es la entrada, pero pareciera que tiene tres hiperparámetros, por así decirlo, que no pudiese controlar y que son siempre constantes. El primero se llama L, luego tengo K y luego tengo X0. Entonces vamos a intentar entender qué son esos valores. Entonces lo primero es simplemente, ok, vamos a definir la función usando una función lambda. Esto es exactamente, ok, es lo mismo que escribir df de los parámetros, pero bueno, perdón, aquí agregué algo, ok. No solo es una línea, sino que, bueno, las funciones lambda tienen diferentes repercusiones, son un poquito más eficientes porque tienen cosas que no van a estar definidas si uso def, pero bueno, espero que se entienda que esto es simplemente una función, ¿ok? Y luego llamo a plot curve, que está acá, es simplemente tratar de predecir este funcional usando diferencias finitas. Esto básicamente lo que quiere decir es el dominio
lo defino como un rango lineal entre un valor mínimo y un máximo de la cantidad de puntos que yo quiero hacer. Esto básicamente, para no complicarlos mucho, es, imagínense que quiero conseguir valores desde menos 5 a 5 y quiero 100 puntos. Entonces lo que digo es, ok, quiero un rango desde menos 5 a 5. Son 100 puntos lo que quiero. Veo cuál es la distancia entre estos dos, que es 10. ¿Sí? Son 10 posibles valores. Veo cuántos puntos quiero. Lo divido entre 100. Y este es el step o el paso. Comienzo desde acá y voy sumando este paso hasta llegar al número 5. Entonces tengo simplemente, esto es una discretización del dominio de una posible función y al final simplemente lo que hago es hacer el plot de la función evaluada en cada uno de esos puntos. Y luego uno los puntos. Eso básicamente es, imagínense que quiero hacer la gráfica desde acá hasta acá. Evalúo en estos puntos, tengo la posible función. ¿Ok? Y luego el paquete de graficación de Python lo que hace es, si yo no le coloco que quiero nada más los puntos, él va a aproximar, ¿ok? Y va a unir con rectas todos estos valores, ¿ok? Si la distancia entre los puntos tiende a 0, al final es una aproximación exacta de la función que quiero graficar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, bien, déjenme hacer esto. ¿Por qué puse aquí nada? Estoy loco. Es que no retorna nada. Ok, está bien. Ok, vamos a empezar con esto. Esto tiene un error, no sé por qué. Vamos a ver cuál es el error. Aquí hay un paréntesis y aquí hay dos. Esto no debería ser problema. ¿Será la indentación? Falta un paréntesis. Ah, sí, es cierto. Falta este. Ok. Entonces vamos a empezar con... Tengo mi función. Recibe como parámetros L, K, X0 y la entrada de la función X. Entonces, fíjense, ojo, comentario, ¿no? Aquí pareciera que la función nada más recibe X, pero obviamente tiene diferentes cosas. Vamos a intentar entender qué es cada una de ellas. Entonces, vamos a graficar. ¿Ok? Y, por ejemplo, con 1, 10, 0, el mínimo es 0, el máximo es 1, y el cambio para modificar las entradas de 0 a 1 parece ser bastante violento. Es decir, mientras más se parece a 0, ¿ok? Mientras más se parece a 0, cuando está cerca de 0, el cambio es bastante violento y empieza a subir a 1. Entonces, si yo les preguntara, ok, si yo quisiera modificar el rango de la función f para que vaya de 0 a 10 y ven esta fórmula, ¿qué creen ustedes que sería lo que tenemos que modificar? Primero vamos a ver, ok. Fíjense que, ojo, lo tenemos que decir, para no confundirlos. El orden es X, L, K, X0. Entonces, nos interesan estos tres, que este sería el L, este sería el K y este es el X0. ¿Ok? El rango va de menos 10 a 10. Fíjense que correctamente estamos de menos 10 a 10 y estamos graficando la función dentro de esos valores. ¿Ok? Entonces, si yo veo esta función, lo primero que me digo es, ok, aquí tengo 1 para la L, voy a colocar aquí 5. Entonces, cuando yo corro esto, fíjense que el rango subió a 5. Y tiene sentido. Fíjense, ¿por qué tiene sentido? Cuando yo tenga la salida de mi función, perdón, yo puedo separar el funcional en el numerador multiplicado por 1 entre estos. Entonces, si antes el rango iba de 0 a 1, si yo coloco aquí un 5, lo que yo tenía antes lo estoy multiplicando por 5 para cada uno de los valores. Entonces, el que controla la altura, entonces esto sería una transformada vertical, es simplemente que estamos aquí, ¿cómo es que se llama esto en computación gráfica? Multiplicar un escalar por un valor. Se me olvidó ahora. Esto simplemente lo que controla es cuál es el rango de la función. Si yo coloco aquí 10, ¿ok? Va a ir de 0 a 10. Entonces Luego, X0 sería el límite inferior. X0 es el punto de corte. Entonces vamos a ver, esta es una transformada horizontal. Vamos a ver, si modifico ese valor, si aquí coloco 5, fíjense cómo está moviendo hacia la derecha la función. ¿Lo ven? Fíjense que Claro, ahora porque es el respecto del dominio argumento de empieza en 5. ¿Se ve? sí.
Entonces, si se acuerdan, cosas que vimos en Mate 1, las transformadas horizontales modifican el dominio, lo estoy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si pongo negativo, obviamente lo estoy moviendo hacia la izquierda, pongo menos 5, ahora la función va a empezar desde menos 5, ¿ok? Y el 10, entonces, que está multiplicando el valor de la exponencial, el 10 obviamente es qué tan agresivo soy a la hora de transformar los ceros a los 1. Si yo coloco aquí un 1, de manera intuitiva, lo que va a hacer es que los valores de esa exponencial van a ser más grandes porque estoy haciendo 1 entre el valor de la exponencial, estoy haciendo más pequeños los valores, en consecuencia atenúo un poco cómo transformo los valores de 0 a 1. Entonces, ¿qué es el valor de la K? Es qué tan agresivo quiero ser a la hora de transformar de 0 a 1. No en balde, si yo coloco acá un valor exageradamente grande, ¿ok? Fíjense que es justamente la función 0 que yo quería aproximar. Y me va a dar un overflow. ¿Por qué? Porque esto, señor, que está acá, ¿ok? Estoy haciendo 1 entre 0 desde el punto de vista numérico. Porque estoy aumentando el exponente multiplicándolo por 1000, ¿no? Entonces, todo queda claro en el sentido. Evidentemente, esto tiende a 0 para todos los valores y simplemente voy a tener L dividido entre, el valor dividido entre 1 más el número, y luego tenemos que ver si el X está a la izquierda o a la derecha, y esa va a ser la diferencia del cambio entre estar en 0, ¿ok? O lo coloco en 5, que sería nada más el valor de la L, ¿ok? Entonces todo calza en el sentido, esta función incluso es la mejor aproximación posible a la función step, ¿sí? Lo que tengo que hacer es simplemente decidir cómo yo manipulo los parámetros convenientemente. De tal manera, bueno, primero, tratar de no tener este tipo de problemas numéricos. ¿Ok? Yo me imagino que un valor razonable debería ser como un 2, algo así. Es decir, que el cambio se atenúa un poco. ¿Ok? Y sería interesante medir, entonces, bueno, cuántos valores tengo entre estos y estos, de tal manera de, bueno, ver cómo perdón, el pulso terrible. Cómo se cambian estos valores desde la clase inicial 0 a la clase, la segunda clase que le colocábamos 1. Entonces, de manera intuitiva, si yo defino que los valores tienen que estar entre 0, las clases son o 0 o 1, ¿ok? De manera intuitiva, si estamos usando la función logística, ¿ok? Este valor, ¿ok? Debería ser 1 siempre. Entonces, el valor de arriba debería ser siempre 1. La pregunta es, bueno, ¿cómo yo hago entonces ahora para modificar los valores de lo que tenemos aquí abajo? Si se fijan, que es interesantísimo, ¿ok? Si yo siempre defino L como 1, me queda 1 entre 1 más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero quiero quitar ese porque me está fastidiando. ¿Cómo hago? Ok, ahora sí. ¿Qué es la exponencial de esto? Esta es la exponencial de menos K por X más K por X0. ¿Sí? Este valor es siempre el mismo. Es constante. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Cambia simplemente la X. Modifico los nombres. Voy a llamar a menos K beta 1. Voy a llamar a K por X0 beta 0. Que tengo 1 entre 1 más la exponencial de beta 1 por X más beta 0. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí, te seguimos. ¿Qué es esto entonces? Esto es exactamente 1 entre 1 más la exponencial de beta traspuesto por X. Es decir, si usamos la función logística, ¿ok? Nuestro problema a resolver sería resolver un pequeño problema de regresión acá para intentar entender cuál es la pendiente y cuál es el punto de corte. ¿Por qué? Porque lo que tengo que conseguir es cuáles son los posibles valores de K y K depende, está en los dos lados del beta 1, beta 0. ¿Ok? Y por eso que se llama regresión logística. Vamos a hacer un pequeño problema de regresión. Usamos la función logística y luego vamos a intentar entender, ok, cómo yo puedo usar esto para hacer clasificación. ¿Se ve la idea? Entonces, de esta función, vemos cómo podemos transformar el problema en algo que ya sabemos hacer. ¿Ok? Entonces, bien. Sigo. Aquí empiezo a jugar con diferentes valores. Les coloco los valores si los quieren utilizar. ¿Ok? Vamos a llegar acá. Entonces, ¿qué notación vamos a usar en el curso? ¿Ok? Entonces, en el curso, esa función logística, también conocida como curva sigmoide, ¿ok? Vamos a utilizarlo de esta manera,
El L lo dejamos en 1 y luego ponemos simplemente menos Z. ¿Ok? Este menos Z es lo mismo que teníamos antes, que era el menos K por el X0, no importa notación. Digo simplemente que se llama menos Z y Z es simplemente el parámetro de entrada. ¿Ok? ¿Qué sucede? Es bastante sencillo demostrar que 1 entre 1 más la exponencial de menos Z es exactamente lo mismo que poner la exponencial de Z dividido entre 1 más la exponencial de Z. Es completamente absolutamente trivial. Esto es simplemente 1 entre 1 más 1 entre la exponencial de Z. ¿Ok? Y esto es lo mismo que aquí el mínimo es 1. Esto está dividido entre 1. ¿Ok? Me va a quedar exponencial de Z más 1 dividido entre la exponencial de Z, perdón. ¿Ok? 1 y simplemente volteo numerador y denominador y me queda la exponencial de Z dividido entre 1 más la exponencial de Z. ¿Ok? Va a ser importante porque luego vamos a ver cómo se llama esta función y por qué la vamos a usar de esta manera. ¿Ok? En este caso simplemente aplicamos una sola vez el cálculo. En este caso lo aplicamos 2 veces. Lo puedes reutilizar y luego aplicas la división. ¿Ok? Entonces, en el modelo logístico, ahora vamos a colocarle nombre a las cosas con el modelo logístico. Como antes asumíamos que la relación era lineal, ahora vamos a tratar de definir el problema diciendo cuál es el modelo logístico, utilizando las hipótesis que tenemos hasta ahora, diciendo que estamos haciendo un problema de regresión. ¿Esto qué significa? Entonces, leemos. Supongamos que tenemos una matriz de datos X, esto no cambia, y la variable a predecir ahora es una Y01. Entonces, los valores que queremos predecir dentro de mi modelo, mi F nada más me va a decir o 0 o 1. ¿Ok? Entonces, en general, buscamos conseguir o tratar de predecir la probabilidad, fíjense, aquí es interesantísimo, la probabilidad de que una instancia de nuestro dataset XY pertenezca a la categoría 0 o 1. ¿Ok? Si recordamos la definición de probabilidad condicional, básicamente lo que queremos es cuál es la probabilidad de Y dado un XY, eso es todo, para todo Y en el dataset. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Antes les estoy diciendo cuáles son las suposiciones. Vamos a ver el problema, en vez de decir exactamente 0,1, vamos a ver el problema como si fuese un problema de probabilidad condicional. Entonces la idea fundamental es, ok, quiero predecir la posible salida dado mis datos que tengo disponibles. Entonces, para entender la idea, asumiendo, ok, que nada más tengo una característica, básicamente lo que queremos hacer es conseguir dos posibles maneras de, o dos funciones, ¿no? Una función, perdón, con dos salidas. Lo que buscamos es calcular cuál es la probabilidad de que la salida Y sea 1, dado que el valor de XY es A. ¿Esto por qué? Porque si yo digo que nada más tengo una característica, en vez de colocar aquí XY como vector, lo coloco simplemente como un solo valor. Tengo un solo valor disponible. Digo, ok, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea 1, dado que XY es A? Y de manera análoga, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea 0, dado que XY es A? A siendo un valor cualquiera de los posibles valores que puede tomar XY. ¿Ok? Entonces, en el caso simple, ¿qué hacemos? Entonces, en el caso simple, nuestra función, que depende de un modelo beta, dada una entrada de X, es aplicar la función logística, ok, la función sigmoide, de beta traspuesto por X. Y aquí todo calza. ¿Por qué? Porque por eso modifiqué, ok, el parámetro de entrada, en vez de ser nada más X, ok, el parámetro de entrada en verdad es Z y Z es beta traspuesto por X, que es justamente lo que hice antes. Entonces, lo que quiero decir es que para poder calcular la probabilidad, asumimos que la entrada, ¿ok? El parámetro de F sí es X, pero la entrada de la función sigmoide es beta traspuesto por X, ¿ok? ¿Y esto qué es entonces? Esto es 1 entre 1 más la exponencial de menos beta traspuesta de X, porque esta es la definición, ¿ok? Esta es la definición, y es exactamente lo mismo que esto que está acá, usando esta definición, que no es ni siquiera una definición, sino que es una igualdad. Y luego, como estamos en el caso de una sola característica, lo puedo escribir como la exponencial de beta 0 más beta 1 por X, 1 más la exponencial de beta 0 más beta 1x. Ahora bien, esta notación, ¿ok? Es simplemente porque en las configuraciones que queremos en nuestra función logística, ¿sí? Asumimos que este señor era 1 y si dejamos libre, perdón, tanto K como X0.
a manera práctica para nosotros no nos interesa mucho x0 y k. Nos interesa simplemente cuáles son esos coeficientes cuando estoy aplicando el beta traspuesto por x. ¿Ok? Y además, obviamente, desde el punto de vista de notación, se ve un poco más bonito que se parezca a lo que estábamos haciendo antes en regresión. ¿Ok? Entonces, uno pudiese reescribirlo utilizando la definición original. Ya yo lo hice hace, no sé, 5 minutos. No creo que tengamos que volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces, bien, súper importante. Mi función nueva ahora es, vamos a utilizar esta notación. Si antes la función era beta traspuesto por x, la nueva función simplemente aplica una cosa nueva, que es aplicar la función sigmoide a la salida de beta traspuesto x. Entonces, en regresión vimos que nuestra función era esto. Estamos agregando una pequeña cosa nueva. Es simplemente que voy a aplicar una pequeña función a esa salida. Esto está en los reales. Esto me va a ayudar a discretizar, mi decisión. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente, este valor no es exactamente o 0 o 1, sino que son valores. Voy a utilizar esta que me gusta bastante. Son valores que están obviamente entre 0 y 1, pero fíjense que en este ejemplo, desde menos 4 a más o menos 3, si yo escogiera 0, fíjense que el valor que me va a dar es alrededor de 0.5. ¿Lo ven? Está alrededor de 0.5. No sé cuál es el valor. En menos 2 me está dando alrededor de 0.1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función en la cual estoy mapeando los valores de x entre 0 y 1 y estoy barriendo desde 0 a 1, yo puedo decir, ok, en verdad tengo una posible función que está calculando cuál es la probabilidad, ¿okay?, de que el elemento x pertenezca o a la clase 1 o a la clase 0. Ahora bien, aquí uno puede abrir un paréntesis y decir, ok, estos son exactamente funciones de probabilidad. La respuesta es que no, esto es simplemente una función que el rango es acorde a una función de probabilidad, pero yo no sé si de verdad, ok, la probabilidad de que x, cuando es 0, de exactamente 0.5 para saber si es clase 1 o 0. Esto es simplemente una función que cuando resolví mi problema me quedó esto, ok, y sé que cuando x es 1 me está dando 0.7, ok. Me está dando 0.7. Quizás pertenece a la clase 0, quizás pertenece a la clase 1. Ahí ya es una decisión en la cual yo tengo que decir desde qué punto considero que es 1 y desde qué punto considero que es 0. Este criterio para decidir dónde yo separo 0 o 1 es un método gráfico que llamamos curvas ROC. Y lo vamos a ver en otra clase. ¿Okay? Vamos a ver luego cómo decidimos dónde separamos de verdad. Quizás el criterio de separación está aquí, quizás el criterio de separación está acá, quizás es exactamente 0.5 cuando los datos entre comillas están limpios, yo logro de verdad separar exactamente, o sea, separarlos mucho. Quizás el criterio de 0.5 es un criterio válido y funciona relativamente bien para decir todo lo que sea mayor a 0.5 es clase 1, todo lo que sea menor es clase 0, pero yo puedo decidir como yo quiera. Diego. Profe, algo que me llamó la atención es que comentó que esto tiene una forma de una función de probabilidad, o sea, si tiene una forma del FDA. Y me pregunto si hay una Yes. manera de sí encontrar o aproximar el valor de probabilidad, porque ahorita lo hacemos solamente para clasificar. Y claro, uno puede por intuición decir que si está muy a la derecha, entonces es muy probable. Y si está muy al centro, bueno, hay más incertidumbre de Sí, si está o no está. para serte sincero, Pero la respuesta es que, ok, hay un área de estadística, ok, que se llama Conformal Prediction, en donde justamente la idea fundamental es, ok, de estas posibles salidas, ¿cómo yo decido, ok, cuándo pertenece a una clase o cuándo pertenece a la otra? Porque es completamente arbitrario. Entonces, el área básicamente lo que me dice es, bueno, yo intento darle un sentido a este criterio de separación, el threshold, el alfa, es justamente lo que yo aquí selecciono, ok. ¿Cómo yo puedo tomar decisiones informadas para de verdad decidir cuándo es realmente una función de probabilidad y cuándo de verdad estamos tratando o estamos de verdad separando los valores, ¿ok?, correctamente? La respuesta es que, bueno, es bastante complicado de hacer,
¿ok? Es bastante complicado de hacer porque hay demasiadas cosas que pueden suceder para alterar más o menos los criterios decisionales. Yo tenía disponible, es posible que, ¿cómo hago? Eh, quizás lo consigo. Les puedo dar un ejemplo buenísimo, pero no es de algunos meses. Aquí que tengo que poner eHealth, Psych. Posible que sea esto. No. Se me olvidó el nombre. Bueno, 20 segundos y si lo consigo. Este no es, no. Results. No me acuerdo cómo lo llamé, vale. Les tengo un ejemplo buenísimo, pero no me acuerdo cómo se llamaba el notebook para hacer los resultados. Ah, pero puedo hacer una cosa. Déjenme un segundo. Voy a abrir Slack, pero tengo que mover esto para acá. Y aquí tengo que tener. Denme 10 segundos. Bien, este está buenísimo. Ok. ¿Cómo bajo esto? Bueno, lo voy a compartir así. Ok. Esta es la salida de. La salida. Este es el trabajo de. Uno de los trabajos que hicimos en. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí. profe. Ok, esto es uno de los proyectos del doctorado. Recuerden que la idea es tratar de. Tenemos análisis volumétrico de los cerebros. Podemos tener también. Porque el cerebro uno puede hacer diferentes tipos de exámenes. Los más famosos son MRIs, que son las resonancias magnéticas. Y los PET scans, que son. Las resonancias magnéticas me dicen la estructura del cerebro. Los exámenes PET me dicen la composición química del cerebro. Entonces, para las personas que están deprimidas, que tienen Alzheimer, que tienen demencia senil, la composición puede ser similar, pero la parte estructural, perdón, puede ser similar, pero la composición química del cerebro se modifica muchísimo. Se ve mucho incluso la diferencia con las personas que están deprimidas. La parte química del cerebro es completamente distinta a la de un cerebro, entre comillas, sano. Y eso nos dice que la depresión es un tema bastante importante, incluso medible, y es un problema grave que modifica incluso la química del cerebro. Entonces, sin importar todo lo que hicimos acá, ¿ok? Fíjense algo interesante. Esta es la salida de, créanme, estamos haciendo acá, una que se vea un poquito mejor, esta. Estamos haciendo acá, el problema es que no puedo rayar. No, sí puedo. ¿Cómo se llama esta cosa? Un segundo. Ink. Compré un software para rayar, pero se me olvidó el nombre. Pencil. Bueno, no importa. Bueno, podemos hacerlo así. Sniping. Y listo. Vamos a hacerlo así. Ok. Entonces, fíjense. Nuestro modelo. Ok, aquí lo que estamos haciendo es. En el eje X tengo cuáles son los valores de probabilidad. Bueno, las salidas entre 0 y 1 en mi modelo. Estamos haciendo exactamente lo que les estoy explicando a ustedes, pero en vez de hacer regresión logística, estamos usando redes neuronales. La salida del modelo va de 0 a 1. En teoría, si fuesen probabilidades, ¿ok? El criterio decisional debería ser este, y todo lo que esté a la derecha debería ser una clase, y todo lo que esté a la izquierda debería ser la otra. En realidad lo que sucede es que sí es cierto que para algunos cerebros, ¿ok? Que en este caso, bueno, el uso tiene sentido. Para algunos cerebros sí se está yendo a 1, para algunos sí se está yendo a 0, pero hay muchísimos que están entre 0 y 1, ¿ok? Luego que termine 10 minutos antes de que termine la clase, yo tengo un gráfico en donde coloco el color real de cada uno de los cerebros y vemos cómo
La mayoría de los unos es cierto que se van hacia la derecha, la mayoría de los ceros, aquí estoy haciendo personas que tienen vascular dementia contra personas que tienen el cerebro sano. Vascular dementia es el resultado cuando una persona tiene un derrame, creo que lo he dicho, cuando la sangre llega a, a una cierta parte del cerebro, las consecuencias físicas en la persona son bastante similares a tener demencia senil, pero en realidad es por un problema físico que ocurrió, que es que le dio un derrame. Entonces se llama, el síntoma se llama, el neurosíndrome se llama demencia vascular, porque hubo un tema físico que sucedió cuyo resultado se confunde con tener demencia senil. ¿Ok? Entonces aquí estoy haciendo de personas que tienen vascular demencia contra personas que, entre comillas, tienen el cerebro sano. Entonces el punto álgido de estos modelos es justamente en el medio, cómo yo logro discernir de verdad quién tiene que ir hacia la izquierda y quién tiene que ir hacia la derecha. Entonces, para responder la pregunta, para poder modificar los modelos, ¿ok? Hay un área de estadística que se llama Conformal Prediction. También hay otra, hay una técnica que se llama calibración. Calibration, ¿ok? Que funciona básicamente, si yo conozco desde el punto de vista poblacional que la proporción de personas que tienen demencia vascular, ¿ok? Es del 5% y las personas que tienen el cerebro sano son del 95%, aquí cambia un poco el sesgo porque no puedo usar el poblacional, sino que tengo que usar de las personas que van al centro psiquiátrico a hacerse exámenes, cuántas tienen el cerebro sano, cuántas tienen vascular demencia, cuántos tienen Alzheimer, esquizofrenia, etc. Si tengo esa distribución poblacional, ¿cómo yo pudiese modificar mis salidas para que se parezcan un poco a la distribución poblacional? ¿Ok? Esto se usa muchísimo también en exit polls. Cómo hacemos modificación de cómo se modifican las posibles salidas de las predicciones para que se parezcan a los que yo en teoría conozco poblacional, que pueden ser, por ejemplo, los resultados de la elección anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, para responder a la pregunta es esto. Si bien la salida, que vamos a borrar todo. ¿Cómo borro todo en sniping? Bueno, echa para atrás. Si bien la salida va de 0 a 1, no es cierto que un punto acá en punto 7 me dice que la probabilidad de que tenga vascular demencia es punto 7. Es mentira, ¿ok? Estoy simplemente diciendo que mi modelo tiene salidas de 0 a 1. Cuando funciona muy bien, es cierto que la interpretación es que la probabilidad es punto 7, pero en algunos casos debo modificarla. Y uno tiene que darse cuenta cuándo tenemos que modificarlos y cuándo no. ¿Ok? Y aquí a manera de introducción al tema, que por ahora no lo hemos dicho, en algún punto van a entender qué está pasando acá. Estas son las métricas para medir qué tan bien está funcionando el modelo o no. Entonces vamos a ver diferentes métricas. Una se llama precisión, recall, el score F1, el support es cuántos de los que eran 0 se clasificaron como 0, cuántos de los que eran 1 se clasificaron como 1, etc. ¿no? Entonces esto al final vamos a entender, por ahora no ni siquiera vamos a discutirlo, pero vamos a entender este tema Classification Report, que justamente es de Scikit-Learn o de Torch, ¿no? Esto debe ser de Scikit-Learn por la estructura, ¿ok? Cool. Entonces regresamos aquí. Si logro conseguir el notebook se los muestro, ¿ok? Simplemente me tengo que acordar, es que no me acuerdo qué le puse, pero... pero lo puedo... esto lo puedo hacer así entonces, ya va. Ok, esto debería estar por aquí. Aquí está. Era fácil. Este no es, obviamente, entonces no es fácil. No, voy a seguir la clase y lo buscamos ahora, ¿ok? No tengo ni idea de dónde estamos. Estoy haciendo. Ok, estamos aquí. Entonces, bien, ya sabemos cuál es la función. La función ahora, en vez de ser beta transpuesta por X, ahora es función sigmoide de beta transpuesta por X. ¿Ok? Haciendo ciertas manipulaciones, es bastante sencillo darse cuenta de lo siguiente. ¿Ok? F evaluado en X dividido entre 1 menos F evaluado en X es exactamente la exponencial de
beta 0 más beta 1 por X, ¿ok? Si estamos en el contexto de probabilidades, ¿ok? En el caso discreto, asumamos que el modelo sí funciona bien, ¿ok? ¿Qué es esto? Esta es la probabilidad de que Y sea 1 dado X dividido entre la probabilidad de que Y sea 0 dado X. ¿Esto se entiende? Como son nada más dos salidas, estamos usando complemento en teoría de probabilidades. Recuerden que la probabilidad de que Y sea 1 es 1 menos la probabilidad de que Y sea 0. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces, si estoy Sí, haciendo esto, seguimos. estoy usando los complementos, ¿no? Entonces, si divido una entre la otra, esto me da la exponencial de beta 0 más beta 1 por X. Entonces, ¿qué hago? Aplico el logaritmo en ambos lados, me elimino la exponencial de acá, y fíjense que el logaritmo de la probabilidad de Y1 dividido entre Y0 tiene una relación lineal. Entonces, ¿qué es esto? La suposición anterior en regresión era, para yo predecir Y, ¿ok? Asumo que hay una relación lineal entre la X y la y el modelo es beta traspuesto por X. En regresión logística, la suposición es, si el logaritmo de las probabilidades, ¿ok? Cuando de la clase 1 y la clase 0, ¿ok? Tiene una relación lineal, entonces regresión logística va a funcionar bien. ¿Se entiende? La suposición anterior era, asumo que hay una relación lineal entre Y y X. Ahora la suposición es un poquito más compleja en el sentido, lo que es lineal es el logaritmo de, yo lo llamo el ratio, ¿cómo se dice esto? Dios, la proporción entre la probabilidad de que la clase sea 1 y la probabilidad de que la clase sea 0. Si esto es cierto, ¿ok? Si esto funciona bien, entonces regresión logística va a funcionar bien. Entonces aquí vemos cómo van cambiándose las hipótesis o los escenarios en los cuales yo puedo predecir si mi modelo va a funcionar bien o no. Y aquí es un poquito más complicado, pero sigue habiendo una relación lineal de algo, ¿ok? Entonces bien, esta señora tiene un nombre en matemática, estadística y ahora obviamente en aprendizaje automático. Y esta es la función logit. ¿Ok? Logit es simplemente el logaritmo de la probabilidad para la clase 1 dividido entre la probabilidad para la clase 0. ¿Ok? Entonces bien, el conocimiento que debemos recordar entonces es, si el logaritmo de la proporción entre la probabilidad que sea 0 y 1 tiene una relación lineal sobre x, entonces va a funcionar bien regresión logística. ¿Ok? Entonces bien, sigo. Ok. Bueno, vamos a hablar 20 minutos. Creo que no va a dar tiempo de ver de esto. Aquí estoy. La siguiente parte es, ok, ¿cómo vamos a definir la función de pérdida? Ok. Entonces, vamos a dar un poco de probabilidades. Este pequeño paréntesis que siempre hablo mucho de manera aleatoria, pero bueno. Vamos a ver si me da tiempo, ¿ok? Porque quiero siempre darles el tiempo para que se muevan entre clases. Entonces, bien, vamos a tratar ahora de ver cómo, desde cero, cómo vamos a definir esa función de pérdida. ¿Okay? Recuerden que la función de pérdida es la función que yo optimizo de tal manera que me ayude a conseguir el modelo optimal. Entonces, bien, función de verosimilitud. ¿Ok? Entonces, perdón, antes de llegar a función de verosimilitud, leemos. Por ahora sabemos cómo usar la función para predecir probabilidades. Si yo tuviese mi f, ok, dado un beta, de x, esto es simplemente la función sigmoide evaluado en beta traspuesto por x. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Por ahora no tenemos ni idea de cómo conseguir f. No tenemos ni idea. Antes en regresión era fácil, ahora no tenemos ni idea. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos a ver. Sabemos cómo predecir probabilidades con la función. ¿Cómo podemos conseguir la función de pérdida? Entonces, para poder llegar acá, vamos a usar ciertas herramientas de probabilidades y la primera se llama la función de verosimilitud. Leo, la función de verosimilitud tiene una interpretación similar a la definición de función de densidad de probabilidad condicional para el caso continuo o función de probabilidad condicional para el caso discreto, ¿ok? Condicionado sobre los parámetros. Es decir, ¿ok? Normalmente, para la función de densidad y para la función de probabilidad, yo intento predecir la probabilidad de X dado una serie de parámetros que tengo disponibles.
La función de verosimilitud es, de manera poco jocosa, voltear la interpretación y decir, dados los X y los mantengo como fijos, tengo mis datos, tengo esos datos fijos, ¿cuáles serían los posibles valores de los parámetros poblacionales, ¿ok? Que traten de conseguir posiblemente la mejor función disponible? Esto es, tengo una normal de parámetros mu, la desviación estándar, lo coloco aquí un valorcito. ¿Cuáles son esos valores, ok? Que mejor definen una nube de puntos que tengo disponible, ok. Entonces es similar, es de hecho bastante similar a lo que estamos haciendo nosotros en el aprendizaje automático. La diferencia es que en vez de usar regresión, en vez de usar regresión logística, usamos funciones de probabilidad. Entonces básicamente yo digo, ok, yo creo que estos datos que tengo disponibles siguen una distribución normal. ¿Cuáles son los mejores valores de la media y la desviación estándar? Tales que se ajusten mejor a este valor de X, ¿ok? En el caso de la normal es bastante sencillo para la media, por ejemplo, es simplemente el mejor valor de la media, es simplemente agarrar todos los valores de X y los promedios, ¿ok? Este señor, que es el mejor posible aproximador de todos los posibles valores que recibe la normal, es lo que se conoce como el MLE, que es el Maximum Likelihood Estimator, ¿ok? Esto lo deben ver en algún punto, no sé si lo ven en probabilidades, no sé si les dan función de verosimilitud y MLE, ¿ok? No sé si me estoy extendiendo un poco, pero la idea fundamental es simplemente fijo la distribución, busco los mejores parámetros dado unos datos, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de fórmula, en vez de escribir f de x de beta, escribo f de beta de x. Esto es constante, esto está libre. Eso es todo, ¿ok? No sé si se da en las materias ahora de prueba. Cuando estaba en el grupo docente lo mencionábamos, pero no lo dábamos al 100%. Entonces, aquí, importante, no estamos profundizando. Les quiero decir nada más lo que vamos a hacer. Entonces, sin profundizar, en nuestro curso de probabilidades vemos la variable aleatoria. En el enfoque en frecuentista, esto es simplemente escribirlo de esta manera, ¿ok? Asumimos que los parámetros de la variable aleatoria están dados, ¿ok? Yo sé cuáles son y luego que sé cuáles son, calculo probabilidades. En realidad, ¿ok? Existe un área en donde intento conseguir cuáles son esos parámetros de las variables aleatorias, ¿ok? Entonces, ejemplos. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué sabemos de prueba? Distribución binomial. La denotábamos como bin NP. Si se acuerdan, siempre esto me decía el número de éxitos en una muestra fija de dimensión n. Entonces, la función de probabilidad, si se acuerdan, esta es discreta. Entonces, la función de probabilidad, escrita como f de x de beta, es lo mismo que escribir, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor k y beta, que son los posibles parámetros de la función de probabilidad, sería n y p? ¿Se entiende la notación? Aquí para mí es muy importante que todos entendamos para poder seguir. ¿Entienden la analogía que estoy haciendo de transformarlo de esta notación a esta? Si no se entiende, lo vemos de nuevo. Sí, se entiende, estás usando beta como una especie de arreglo de Correcto. los Beta argumentos. son los parámetros de la distribución. Como yo digo que es una binomial, porque estoy decidiendo yo que es una binomial, ¿cuáles son los posibles parámetros? Es un vector que tiene una n y una p, el tamaño de la muestra y la probabilidad. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, para medir la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor k, esto es, cuál es k éxitos dentro de un número n fijo. Si se acuerdan, teníamos esta señora que estaba aquí. Era simplemente la combinatoria de n en k, p de k por 1 menos p elevado a la n menos k. Esto es algo que vimos en prueba, no importa. Bueno, esto lo ven y todos se acuerdan, ¿ok? En el caso de la exponencial, ¿qué cambia? Bueno, en realidad en la exponencial nada más hay un parámetro, que si se acuerdan era el lambda, que era el rate poblacional. Entonces la interpretación es, en vez de llamarlo f de x beta, lo llamamos f de x de lambda. Eso es lo que hicimos siempre. Entonces, para calcular la probabilidad, como estamos en el caso continuo, nos interesa más que nada la FDA, la función de densidad acumulada, ¿ok? Buscamos la probabilidad de, la exponencial normalmente se usa para medir tiempo, buscamos la probabilidad de que el tiempo de lo que sea que estemos midiendo sea menor o igual a un t, y calculamos la integral impropia desde 0 a t de f de esa función, ¿ok? Aquí, si se acuerdan, cambiamos la variable para que no me quedara el x y me daba había un valor que uno podía calcular ahí, era bastante sencillo de entender, ¿no? Entonces, bien,
La función de densidad, en el caso exponencial, si se acuerdan, era simplemente lambda por la exponencial de menos lambda x. ¿Ok? Y luego teníamos algún tipo de restricción sobre el dominio de la función. Entonces, en nuestro caso, ¿ok? Vamos a denotar la función de verosimilitud. Y aquí le coloco un nombre. Simplemente la vamos a llamar v de beta x. Entonces, ahora cambia la interpretación. Es la misma fórmula. Créame, es la misma fórmula. Lo único que cambiaría acá es qué es lo que varía. Si lo que varía ahora es lambda, cuando yo tenga la integral, voy a hacer la integral respecto a las variables lambda de acá y de acá. Y x, y bueno, obviamente el número de Euler son valores que se asumen como constantes. Entonces, cuando hacíamos el enfoque de probabilidades, derivamos respecto o integramos respecto a la x. En el caso de verosimilitud se hace respecto al parámetro, ¿ok? Siendo igual la misma función. La misma función en el sentido de cómo se ve f de x beta, ¿ok? Sigo leyendo. Entonces, x, que es la data observada, es fija, importantísimo, es fija. Buscamos el mejor parámetro posible en nuestro modelo. Entonces aquí puedo hacer un pequeño paréntesis, ¿ok? Hay gente de estadística que odia a muerte esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero conseguir el mejor parámetro posible, estoy haciendo una suposición, y aquí podemos ir a la primera parte de la clase, ¿ok? Estoy en notación, ¿no? A ver. No, luego voy a ir a función de verosimilitud. A ver. Perfecto, ok. Hay una suposición importantísima, ¿ok? La parte aquí de suposiciones, con función de verosimilitud, y es que estoy suponiendo la función de distribución o la función de probabilidad de la población. Yo estoy diciendo, yo creo que esto es una exponencial de parámetro lambda. Y aquí o sea, podemos discutir a muerte y decir, ok, ¿por qué eso es una exponencial? Para mí puede ser que sea una gamma, ¿ok? Con parámetro AB. Para mí puede ser una normal con parámetro mu sigma. ¿Por qué estás diciendo que es una exponencial? Entonces, el punto aquí en estadística incluso son como dos bandos, unos que son frecuentistas y el otro es bayesiano. ¿Ok? El caso bayesiano es este, que asume distribuciones de probabilidad y usa el teorema de Bayes para poder resolver este problema, ¿no? Porque la gente frecuentista dice, ¿por qué yo tengo que asumir cuál es la distribución? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Esto en realidad, la función es cualquier cosa, es una familia de funciones. Puede ser que sea una exponencial. Entonces la gente bayesiana dice, bueno, si yo asumo que es una exponencial y luego, con el conocimiento que yo tengo, funciona bien, ¿cuál es el problema? Puedo seguir adelante y simplemente, si funciona mal, cambio la familia de funciones y aplico mi conocimiento con otro tipo de funciones, ¿ok? Entonces, bueno, no nos vamos a poner de ningún bando, que nada más les estoy diciendo cuáles son, por qué se ponen a pelear, ¿ok? Y bueno, acá sigo leyendo. Estábamos en la segunda línea, ¿ok? El paréntesis fue aquí. Entonces, en la mayoría de casos, la función de verosimilitud se escribe asumiendo independencia. Y esto es una asunción que es un poco, una suposición, perdón, que es un poco importante, o sea, en el sentido de es complicado que esto siempre sea cierto, pero es bastante común que asumamos que todos los elementos de nuestros datos son independientes entre sí. Entonces, bien, en el caso de regresión, incluso luego vamos a ver el tema de estimadores Blue, que luego les voy a explicar, ok, cuáles son los mejores, ese beta que estoy consiguiendo en regresión lineal. ¿Qué tan bueno es respecto a todos los posibles, ¿no? O sea, este señor, ¿qué tan bueno es? Yo pudiese medir si es bueno o no. Y la respuesta es que, bueno, asumiendo ciertas cosas, una de ellas, que los X de la matriz de datos son independientes, uno puede decir, bueno, quizás este sí es el mejor bajo cierto criterio, ¿ok? Entonces, asumiendo, perdón, asumiendo independencia, y luego aquí vamos a ver ahora por qué asumimos independencia, entre cada una de las observaciones, ¿ok? Y siempre reutilizamos las funciones de densidad puntuales. Aquí lo que ya vamos a ver el ejemplo y les voy a decir qué significa reutilizar, ¿ok? Solo debemos estar conscientes, ¿ok? Lo importante es que nada más nos interesa saber o predecir cuáles son esos valores poblacionales de las funciones de probabilidad y no nos enfocamos tanto en cómo generamos esos X. Y aquí regresamos de nuevo a la primera parte de la materia, de la clase. No me voy a enfocar tanto en cómo se generaron estos datos, ¿ok? No voy a decir, son de verdad independientes.
el sistema que estamos utilizando para cargar esos datos de verdad funciona bien. No nos vamos a enfocar en nada de eso. Asumimos que todo esto está bien y vamos hacia adelante. Esa es la idea fundamental, ¿ok? Esa es la idea fundamental de la gente del enfoque falleciano, ¿ok? Entonces, aquí. Ups, ok, acá. Estamos por aquí. ¿Okay? Solo debemos estar conscientes que nuestra variable de interés son los parámetros de la función. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos que tenemos para cualquier observación, ¿ok? La probabilidad de predecir y de i dado el xy. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Usando la notación que estamos diciendo, ¿ok? El valor de verosimilitud en donde el objetivo es el parámetro para cualquier xy. Esto está escrito para una fila de mi dataset. Esto es la probabilidad de y dado lo que tengo disponible y su set de parámetros. ¿Ok? Esto porque es importante. Aquí simplemente estoy diciendo, ¿ok? Para cada uno de las filas, la probabilidad de conseguir su posible salida es usar los datos y usar, dado que yo defino cuál es la función, esa función tiene que en algún punto usa los parámetros. Si es la exponencial, beta es lambda. Si es la binomial, beta es np. ¿Ok? Entonces, si yo asumo, ¿ok?, que son independientes, el punto más importante es el paso del paso 1 al 2. Y aquí usamos una definición que vimos en variables aleatorias conjuntas, que es la siguiente. La probabilidad condicional. Entonces, fíjense que aquí el interés es beta. Entonces, esto es lo que asumimos que es aleatorio. ¿Ok? Dado x1, x2 a xn. Como, ¿ok?, como son independientes, la distribución conjunta es el producto de sus verosimilitudes. Esto lo vieron en el distribuciones conjuntas con nada más dos variables, que era, si dos variables aleatorias son independientes, f de xy, si se acuerdan, es el producto de la marginal de x, bueno, aquí con z, ok, esto es la marginal de xy de x, ok, multiplicado por la de y, ¿sí? Entonces, si yo asumo independencia, quiere decir que yo puedo multiplicar las marginales de x y de y con la distribución conjunta, y puedo separar el estudio en la variable aleatoria de la izquierda y la variable aleatoria de la derecha. En nuestro caso particular, ¿qué pasa? En vez de tener dos, tengo n puntos. Entonces, la función de verosimilitud de mi variable que tengo de interés, dado porque estoy asumiendo que son cosas constantes que no van a cambiar, x1, x2 hasta xn, es simplemente el producto de todas ellas. Entonces, el paso de 1 a 2 es 100% suposición. Yo asumo que son independientes. Si yo no asumiera que son independientes, ¿ok? Bueno, dejamos el estudio hasta acá y no podemos hacer absolutamente más nada. Eso es lo que pasa. Aquí ya, ¿qué vamos a hacer? No sabe, si no son independientes, necesito entonces definir esa variable conjunta y bueno, buena suerte intentando resolver el problema. Si yo asumo que son independientes, bueno, todo es más sencillo. ¿Por qué? Porque si asumo que todas tienen la misma distribución y asumo independencia, yo puedo escribir esto simplemente como la productoria para todos los puntos. ¿Lo ven? Esto es simplemente comodidad. Y como ya yo tengo esto definido, si es la productoria de cada uno de esos puntos, yo puedo decir entonces que es la productoria desde igual de 1 hasta n de la probabilidad de y para un punto dado su xy y beta. ¿Se ve? Entonces, el punto más importante es decir, si son independientes, yo separo, rompo mi estudio como si todos los elementos de mi dataset están relacionados entre sí, a decir, bueno, en verdad ellos son independientes. Yo separo, mi función de interés, asumiendo que son independientes como el producto de cada una de ellas, y modifico entonces la nomenclatura y coloco que entonces que la función de verosimilitud, en donde si tengo que buscar beta, eso siempre lo tengo que hacer, ¿ok? Es simplemente el producto desde igual a 1 hasta n de la probabilidad, ¿ok? Si hacemos regresión logística, lo que hacemos es simplemente darle un nombre a esta P. Pero esto funciona para cualquier estudio, ¿ok? Entonces, bien, ya sabemos cómo llegamos hasta acá. Es tan sencillo como asumir independencia y es fácil hacer el resto, ¿ok? Entonces, ¿qué cambia? Entonces, vamos a ver en el caso de regresión logística qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bien, para el caso de regresión logística, la probabilidad de cada observación es, entonces, fíjense, probabilidad de que y sea 1 dado xy y beta es simplemente f evaluado
f con sus parámetros beta evaluado en xy si pertenece a la clase 1. Y la otra es 1 menos este valor si y es igual a 0. Esto lo acabamos de definir nosotros. Si lo queremos escribir como la función, usando la función sigmoide, simplemente decir, bueno, la función sigmoide evaluada en beta traspuesta por xy, en el caso de que y sea 1, o 1 menos la función sigmoide evaluada en beta traspuesta xy si x es 0. ¿Ok? ¿A qué nos recuerda esto? Esa variable aleatoria, ¿quién es? Esta la vimos, es la primera que vemos, de hecho, en teoría de probabilidades. Bernoulli. Bernoulli. Esto es una Bernoulli. Es tan sencillo como, si se acuerdan, la probabilidad es P si x igual a 1, 1 menos P si x igual a 0. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Si yo asumo que la salida de esto es una probabilidad, que ya hablamos que hay interpretaciones de ello, pero asumo que es una probabilidad la salida, ¿ok? Esto es un valor de probabilidad y aquí estoy usando 1 menos ese valor. Cuando la variable aleatoria toma el valor 1 o toma el valor 0, esta ya la sabemos. Esta es una distribución Bernoulli, ¿ok? Entonces, yo puedo escribir, ¿qué sucede? Que esto no lo vemos en prueba. Yo puedo escribir de manera compacta, ¿ok? La función Bernoulli como una función que está simplemente en una sola línea. Vamos a ver, es que es bastante sencillo de hacer, ¿ok? En vez de hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo con P y con 1 menos P. Entonces, ¿cómo era la función Bernoulli? Era la probabilidad de que x sea igual a... vamos a colocarle aquí x grande a x es P si x es igual a 1, 1 menos P. Bueno, no los quiero confundir mucho. Vamos a mover esto hacia la derecha, ¿ok? Ok, aquí sí se ve, ¿verdad? Bien. Y esto es 1 menos P si x es igual a 0. ¿Ok? Esto en verdad se puede escribir de manera compacta como. Esto es P elevado a la x multiplicado por 1 menos P elevado a la 1 menos x. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es cierto? Entonces, vamos a ver. Caso 1. ¿Qué pasaría si x es 1? Si x es 1, ¿ok? Es P elevado a la 1 multiplicado por 1 menos P de 1 menos 1 que es 0. ¿Eso qué me da? 1. ¿No? P a la 1. Darle 1 por 1. P a la 1 es P, ¿no? Sí. Multiplicado por 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Me queda P. ¿Sí? Si x es 0, me queda P a la 0 por 1 menos P a 1 menos 0, que es 1. Y me queda 1 menos P. Eso quiere decir, yo puedo escribir la distribución Bernoulli de manera compacta como P a la X multiplicado por 1 menos P elevado a la 1 menos X. ¿Se ve? Esto en vez de escribirlo como una función a trozos, lo define como una sola función. Manipulando el hecho de que yo sé, y aquí es el comentario inicial de la clase, en algunos casos me conviene que la distribución vaya a 0 o 1 en las clases, en algunos casos me va a convenir que vaya a menos 1 o 1. En este caso, ¿por qué me conviene escribirlo como 0 como 1? Porque estoy aquí manipulando, ¿ok? Esto en el sentido de cuando la clase es 0 me queda nada más P, cuando la clase es 1 me queda nada más, cuando la clase es 1 me queda nada más P, estaba bien lo que había dicho, cuando la clase es 0 me queda nada más 1 menos P. Entonces, podemos reescribir nuestro problema como la probabilidad de que la clase sea o 0 o 1, dado mis puntos y el parámetro como f de beta de xy a la y multiplicado por 1 menos f de beta de xy a la 1 menos y. Eso es exactamente lo que acabo de hacer. ¿Qué cambia? Cuando uno escribía las funciones de distribución de probabilidad en proba, normalmente llamábamos a las distribuciones como x. En este caso, ¿qué es la x? Es la y. Por eso es que en el exponente tengo la y. En vez de tener 1 menos x y x, tengo y 1 menos y. Pero es simplemente porque cambia, la interpretación de lo que cambia es, bueno, cuál es el enfoque de lo que estoy escribiendo como función de probabilidad.
Entonces, cuando la tengo definida, ¿ok? De esta manera, para calcular la función de verosimilitud es, usando lo que acabamos de hacer, la función de verosimilitud, cuyo enfoque es beta, dado mis puntos, es el producto o la productoria de cada uno de ellos y ya le coloqué un nombre. En el caso de regresión logística, esto es escribir la función de probabilidad, ¿ok? La f de beta por 1 menos ella, uno está elevado a la 1 menos y y el otro está elevado a la y. ¿Ok? Puedo esto reescribirlo usando la sigmoide como, vamos a volver a borrar, como la productoria de la sigmoide evaluada en beta traspuesta por x elevado a la y 1 menos la sigmoide con el mismo argumento 1 menos y. En este enfoque, ¿ok? Aquí veo que ya tengo cuáles son las cosas que asumo que son constantes, que son estas, ¿ok? Y mi interés, porque estamos buscando cuál es el mejor modelo posible, que sería este vector beta, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo escribir la función de verosimilitud. ¿Qué problema tiene? Para calcular derivadas, para calcular, para poder derivarle y conseguir el gradiente, lo que sea, siempre es un fastidio cuando todo está multiplicado. Si está multiplicado, tenemos que hacer la derivada de f por la derivada de... Tendríamos que hacer la derivada de... Perdón. F por g derivado. Esta es la derivada de f por g más g por la derivada de f. Esto es un fastidio porque tengo muchísimas cosas multiplicándose, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de cambiar esto un poco para que sea más sencillo o más fácil de derivar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos logaritmo a todo esto. Entonces, este resultado, el resultado que tenemos acá, en realidad nos vamos a enfocar en el logaritmo. Entonces, ¿por qué? Aquí ya empezamos otra vez con la pregunta de, bueno, esta es una función afín. ¿Ok? Esta es una función afín. La distribución sigmoide, ¿ok? Que es esta que estaba acá, es monótona creciente. ¿Ok? Entonces, bueno, la función afín aplicada a una monótona decreciente tiene ciertas estructuras que respeta que sigue siendo convexa. Lo elevo a un número, sigue siendo todo convexo. Entonces estoy haciendo composiciones de cosas que todo está bien, ¿ok? Aplicar logaritmo a esta función no cambia el mejor modelo posible. Simplemente me hace la vida más sencilla. ¿Por qué? Entonces aquí, si nos acordamos ciertas propiedades del logaritmo, aplicar el logaritmo de esta función, si se acuerdan, ¿ok? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos del argumento. ¿Se acuerdan de eso? El logaritmo de la productoria de f es la suma del logaritmo de las f's. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la suma del logaritmo de esta señora y haciendo ciertas manipulaciones. Lo que me va a quedar es el logaritmo de esto elevado a algo. Si se acuerdan, el logaritmo de a a la x es x multiplicado por el logaritmo de a. Entonces, bajo el exponente a un lado, bajo el otro exponente y me queda simplemente el logaritmo de la f y el logaritmo de 1 menos la f. ¿Ok? Esta función de pérdida es la función de log likelihood, ¿ok? Que vamos a tratar de minimizar. Entonces, por lo general, cuando les hacen o cuando les explican este contenido, les dan esta función de una y no se entiende en realidad de dónde se deriva y es muy fácil de entender los pasos para derivarla y aquí están, ¿ok? Entonces, el problema que vamos a resolver es, ¿sí? Esta función, ¿ok? Como está aplicando el logaritmo, en verdad es cóncava. Como queremos minimizarla, en verdad vamos a minimizar menos el logaritmo de tita. Aquí cambié, por cierto, aquí hay un... No es un error, pero aquí debería haber puesto beta. ¿Ok? El tita se lo voy a cambiar, le voy a colocar aquí beta. ¿Ok? Básicamente, entonces, lo que queremos hacer es optimizar este funcional colocándole un menos acá para que me quede convexa. ¿Ok? Entonces, preguntas. Aquí nada más le hice todos los pasos, desde prueba, estadística, hasta llegar a por qué usamos esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo voy para acá y en scikit-learn, clasificación, regresión logística, fíjense que rapidito les colocan acá. ¿Ok? El problema de optimización es simplemente del Binary Class Logic Regression con regularización. Luego vamos a explicar qué es regularización. ¿Ok? Es la minimización de la siguiente función de pérdida.
Entonces a mí no me gusta dar las clases de esta manera. Ojo, antes que me pregunten. Bueno, el negativo que les dije, fíjense que está aquí. ¿Ven mi mouse? El negativo que yo coloco acá, ellos lo colocan aquí como argumento y acá. ¿Ok? Pero es la misma función. Entonces yo les expliqué cómo derivar todo esto, cómo llegar hasta acá. Hay ciertas cosas extras que están, que por ahora no he explicado, que es el término de regularización, que está aquí, y las S que corresponden a los pesos que uno le puede asignar a las clases. Luego vamos a hablar qué significan estos pesos. Por ahora, asumo que las dos clases tienen los mismos pesos, entonces este S es 1, esto me va a dar 1, y no tengo por ahora regularización. Pero vean que se parece a lo que aparece acá en Scikit-learn. ¿Ok? Entonces, bien, ya vimos cómo llegamos a la función que yo quiero optimizar. ¿Ok? La clase que viene, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo yo puedo generalizar esto para hacer regresión múltiple? Y usamos el paquete. ¿Ok? El package, el Scikit-learn. Entonces, voy a montarles el video, por favor, lo vean. Recuerden, hicimos toda esta parte para entender de dónde sale, porque esta es la función que quiero optimizar. Recuerden una cosa, esta función es cóncava, ¿ok? Cóncava. Si quiero, el tema acá es, bueno, aquí es un poquito de teoría de optimización. Si yo maximizo una función cóncava, es exactamente lo mismo que minimizar menos la función cóncava y me da una función convexa. Entonces, menos la función cóncava, esto es equivalente. ¿Por qué? Fíjense que si tuviese esta función que es cóncava, si multiplico por menos 1, lo que me está haciendo es cambiar los valores de la función. Entonces, maximizar esta es lo mismo que minimizar esta. Y como en optimización la gente está emocionada con minimizar, al final es exactamente lo mismo. ¿Ok? Escriben el problema como minimización de menos este funcional, cuando pudiese ser maximizarlo. Da lo mismo, ¿no? Lo que hace es que, bueno, si uso minimización, puedo usar descenso del gradiente. Trato de calcular cuál es la derivada, el gradiente de este funcional, y aplicamos el mismo algoritmo que vimos antes, solo que cambia la función de interés. ¿Ok? Entonces, bien, normalmente, en esta parte, ¿ok? Les dejo como una mini tarea, tratar de que consigan, bueno, cómo sería el gradiente de este funcional. ¿Ok? Recuerden que es simplemente calcular la derivada parcial respecto cuando y es 1 y luego la derivada parcial cuando y es 0. ¿Ok? Perdón, la derivada parcial es dependiendo de todos los parámetros de beta. ¿Ok? Si no lo hacen, no importa, luego lo podemos discutir. ¿Ok? Pero entendemos de dónde viene esta función de costo. ¿Ok? Preguntas. ¿Preguntas? Bien, entonces la clase que viene, recuerden, vamos a usar Scikit-learn para el dataset Iris. Vamos a ver diferentes maneras de... vamos a ver utilizar la salida del dataset, ¿ok? Y lo comparamos calculando nosotros los valores, ¿ok? Nosotros calculamos los valores. Vamos a utilizar el predict proba de la gente de Scikit-learn y luego nosotros vamos a comparar, bueno, no confío en Scikit-learn, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y hacemos literalmente x traspuesto por x, y luego le voy calculando, le aplico la función sigmoide, ¿ok? Vemos que nos dan exactamente las mismas salidas que nos da Scikit-learn. Por último, vemos el caso multinomial, en el cual, bueno, yo pudiese generalizar esto a más de 2 clases. Y las probabilidades son estas que están acá, están definidas acá. Exceptuando, esto funciona para todas las clases. Y luego siempre hago una pequeña aseveración con la última. Para todas las clases hasta la anterior a la última es este cálculo. Para la última es 1 entre esto. Luego vamos a ver por qué. Es bastante sencillo de entender, pero ahí vemos por qué para la última cambia un poco el cálculo. ¿Ok? Bien, un poquito cansado. Entonces, bueno, monto el video. Recuerden, mañana voy a grabarme reaccionando al video que no tiene audio. Se los monto y nos vemos el viernes igual. ¿Ok? Si quieren, pueden entrar mañana mientras reacciono si tienen alguna pregunta. No sé si les llama la atención, pero bueno. Les mando el link igual cuando esté grabando.
Voy a hacerlo igual a las 4, ¿ok? A las 4 de acá. No sé a qué hora es allá, a las 11. No sé a qué hora empiezo, a las 11. Sí, a las 11, a las 11. Ok, a las 11 mando el link si quieren entrar. Si no, no importa porque ahorita lo voy a montar, pero va a ver el video y reacciono, ¿ok? Bueno, no les quito más tiempo, nos vemos el viernes, ¿ok? Gracias, profe, nos vemos. Ok, Gracias, profe. chao. Mira una pregunta. Sí. Nosotros cuando tenemos el primer parcial El primer de... parcial quiero hacerlo antes del asueto navideño, no sé cuándo es. nosotros salimos creo que el 19 de... ¿no? El 19. Supongo que sí, más o menos. Supongo que en semana 8, ahorita estamos en semana 6. De verdad, miércoles. Ok. Ok. Inicio, jueves 12, 18. O sea, empieza acá. O sea, nada más tenemos pago. Ok. Y después, cuando termina esto, fin de carnaval, descalificación. Ok. Pensaba que tenemos más tiempo. Pensaba que terminábamos aquí. Bueno, entonces va a ser el miércoles. Ok, miércoles 17. Y va hasta lo que veamos el miércoles 10. ¿Ok? Creo que es lo mejor. Porque si lo hago después, créanme, todo lo que hicieron antes no lo van a estudiar. ¿Ok? Lo voy a colocar de una vez en la página. ¿Está bien? Perfecto. ¿El 17 va a ser el online o el presencial? ¿O los dos? Buena pregunta. Déjenme discutir con el auxiliar docente y les escribo en el grupo, ¿ok? Sí va, profe. Gracias. Ok, les escribo ya. Se le va a escribir ahora el auxiliar docente.